Bien, ahora revisemos en este video algunos contraejemplos de espacios vectoriales. ¿Qué significa esto? Bueno, que no pueden ser o no son espacios vectoriales porque llega a fallar en algún axioma. Con un axioma que no se cumpla, pues deja de ser un espacio vectorial. El ejemplo, empecemos con el ejemplo 1, nos dice que el conjunto B, si tomamos el conjunto como los naturales, bueno, desde luego puede uno pensar que los naturales empiezan en 0, 1, 2, 3, etcétera. Pero bueno, en este caso voy a tomar los naturales a partir del 1 con la suma usual de los naturales. ¿Cómo se suman naturales? Bueno, pues sabemos que unidades con unidades, decenas con decenas, etcétera. Y el producto con escalares que tenemos, vamos a tomar los escalares reales, y entonces resulta que esto no es un espacio vectorial. Veamos qué falla. Podemos revisar que la cerradura no pasa nada, porque si sumo dos naturales, el resultado sigue siendo un natural. Pero no es cerrado con el producto con escalar. ¿Por qué? Porque tomen por ejemplo el escalar 3 cuartos, multiplíquenlo por el natural 7. El producto es 21 cuartos. Eso ya no es un natural, deja de caer en el conjunto. El neutro aditivo, si tomo este conjunto, pues no es, precisamente no contiene neutro. Claro, si yo me extiendo a este, al que puse inicialmente, ahí sí tendría neutro aditivo, pero no tendría inversos, aún así. Es decir, el menos 2 no es un número natural. Ahora extendamos un poquito esta idea y pasemos con los enteros. Entonces con la suma usual no pasa nada. La suma de dos enteros sigue siendo un entero. Y tomemos el producto con escalares reales usual. Entonces ahí seguimos teniendo ese problema, es decir, sigue siendo no cerrado bajo ese producto con escalar. Ahora extendámonos tantito, tomemos V, los números racionales, con la suma usual, ¿sí?, de los racionales y el producto con escalares reales, también de manera usual. Bueno, este no es un espacio vectorial, ¿por qué? Porque precisamente no se cumple la propiedad de cerradura con producto con escalar. Tomen por ejemplo un real, tiene que barrer todos los reales, pero entonces sabemos que por ejemplo el real raíz de 2 no es un número racional. Si yo lo multiplico por cualquier racional que se me ocurra, entonces eso ya no cae dentro de los racionales, entonces falla por eso. Pero por ejemplo si yo tomo los irracionales, que también lo podemos denotar como Q' o QC, con la suma usual y el producto con escalares reales, tampoco es un espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, este puede ser una pregunta de examen, analícenlo. Yo ya les confirmé que no es un espacio vectorial, pero entonces vean qué propiedades, o más bien qué axiomas no se satisfacen. Tenemos este otro ejemplo, el conjunto de los polinomios de grado exactamente a n. Ahora vean que estoy pidiendo grado n. En el ejemplo de espacios vectoriales pedía yo que fueran de grado menor o igual. Es decir, era grado menor o igual a n, pero ahora estoy pidiendo exactamente grado n, con la suma y producto por escalares usuales en los polinomios que definimos anteriormente. Bueno, resulta que eso no es un espacio vectorial, no va a ser cerrado bajo la suma. Por ejemplo, si yo me tomo este par, vamos a llamarle que este es P de X y este de acá es Q de X. Entonces tengo dos polinomios de grado 3, pero observen estos términos. Uno es el recíproco del otro, entonces al sumar se pierde ese grado y me va a quedar un polinomio de grado 2. Entonces dejó de ser de grado 3, que es el que yo pedí inicialmente. Veamos este ejemplo, sea B el conjunto de las matrices cuadradas de orden n, tal que el determinante de todas esas matrices sea distinto de 0. Piénsenlo así, estoy tomando todas las matrices que tienen inversa, todas las matrices no singulares, con la suma usual de matrices y producto con escalares. Resulta que no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, se los dejo como ejercicio para que lo analicen. Ahora tomemos B el conjunto R2 con la suma usual, pero cambiemos el juego un poquito. Ahora el producto con escalares C ya no va a ser el usual. ¿Les parece bien? Vamos a dejar la suma, pero el producto con escalar no. Lo vamos a denotar C por X, el juego va a ser así. Yo voy a tener un vector de entradas XY
y lo voy a multiplicar por un escalar, pero ya no el usual. Ahora lo que voy a hacer es que la primera entrada sí lo voy a multiplicar por el escalar, pero la segunda lo voy a dejar igual. Bueno, resulta que no es un espacio vectorial, porque no he revisado si hay otro axioma que no se cumpla o no se satisfaga, pero veamos, y los invito a que revisen, que precisamente este axioma de distribución no se satisface. Es decir, tengo dos escalares, C y D son escalares, y lo multiplico por el vector x, y. Eso debería ser C que multiplica el vector x, y, más D que multiplica el vector xy. Resulta que no es igual. Otro contraejemplo sería tomar el mismo R2, ¿sí? Pero ahora dejemos el producto con escalar usual. No lo toquemos, dejémoslo. Entonces las propiedades cuando aparecen los escalares básicamente se conservan. Pero la suma, vamos a cambiar ese juego. ¿Les parece? Y si no les parece, de todos modos lo voy a cambiar. Entonces la suma la vamos a denotar igual. Tomemos dos vectores en R2 de la forma x1, y1 y x2, y2. Denotémoslo como más. Pero vamos a sumarlo de esta manera. X1 se lo voy a sumar con Y2 y lo dejo en la primera coordenada, y luego Y1 con X2 y lo dejo en la segunda coordenada. Bueno, resulta que este tampoco va a ser un espacio vectorial, porque seguramente no se cumple alguna otra propiedad, revísenlas, pero de entrada les puedo decir que la conmutatividad no se cumple, ¿sí? Es decir, no se tiene esto. Es muy sencillo de revisar eso. Hagan la parte izquierda y luego hagan la parte derecha y comprueben que efectivamente no se satisface. Otros contraejemplos de espacios vectoriales: por ejemplo, tomemos R2 y para todo par de vectores ahí de esta forma en R2 definamos la siguiente suma. Fíjense, ahora voy a cambiar la regla de juego de la suma. Vamos a hacerlo de esta manera. X1 vamos a hacer el producto con Y1 y lo pongo en la primera coordenada, y luego sumemos la segunda coordenada de U con la segunda coordenada de V. Digamos que esto es como la parte usual, pero la primera entrada no. Y el producto escalar estándar, dejemos el producto. Entonces vean, los invito a que revisen que se cumplen axioma 1 a 4 y 9 a 10. Se cumplen todos esos axiomas. ¿Qué pasa con los axiomas 5 y 6, 7 y 8? Bueno, el 5 viene siendo la existencia del neutro. Sí existe y es único, pero no es el 0, 0, sino el 1, 0. Acuérdense que para que sea el neutro aditivo, a un vector le sumo el neutro y me da U. Pero esto significa que para un vector de entradas x, y le sumo el neutro que dije que es el 1, 0. Eso significa que la primera entrada se multiplica por esta, que es 1, y la segunda entrada le sumo el 0. Entonces me queda x, y. Lo deja idéntico. Los inversos, ¿qué pasa con el axioma 6 de la existencia de inversos? Bueno, existen, pero cuando el vector tiene la forma 0y, falla. ¿Pero por qué? Porque realmente lo que está aquí en la primera entrada es el producto. Básicamente estoy pidiendo a quién me lleva al neutro multiplicativo, que es 1. Pues todo número real distinto de 0 tiene inverso multiplicativo, exceptuando el 0. Por eso fallaría de esta forma. ¿Sí? Básicamente la entrada a 1, si es 0, ya no hay inversos aditivos. Y lo pueden ver aquí. Pero también fallan las propiedades 17 y 8 de distribución. Entonces revisen cada una de ellas. Tenemos otro ejemplo. Pensemos R2 otra vez, suma usual. Pero ahora, para todo vector en R2, definamos el siguiente producto con escalar. Definamos, y lo vamos a denotar también como CU. La primera entrada la voy a dejar como si fuera el producto usual, pero la segunda entrada, ahora voy a, no importa quién sea ese escalar, la segunda entrada la voy a eliminar, voy a hacer que sea 0. Entonces de esta manera, B no es un espacio vectorial. Revisen los 9 axiomas y se cumplen esos 9 axiomas, pero el último, es decir, este que es 1, que multiplica el vector xy, no se satisface. ¿Por qué? Porque el escalar 1 que multiplica el vector xy tiene que ser 1 por x, más la segunda entrada la anulo, dije que va a ser 0. Pero esto resulta que es x, 0, que ya no resulta ser igual
a como era inicialmente. Por lo tanto, la propiedad, el axioma 10 no se cumple y esto deja de ser un espacio vectorial.